El día de hoy le hablaremos Oriana Varillas, Guillermo Mejía y Sabrina Ramírez sobre el trastorno de esquizofrenia. Sigan viendo. La esquizofrenia aparece normalmente al final de la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta y suele tener un curso episódico que dura toda la vida, por tanto es crónica. Aunque la prevalencia de la esquizofrenia es similar tanto en hombres como en mujeres, estas experimentan un curso más leve del trastorno, incluyendo una aparición más tardía de los síntomas, un menor tiempo pasado en el hospital y un mejor funcionamiento social. Con los síntomas. Dentro de la esquizofrenia existen dos clases de síntomas. Existen los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los positivos se refieren a cogniciones, experiencias sensoriales y conductas que están presentes en los pacientes, pero que normalmente están ausentes en las personas sin el trastorno. Por ejemplo, alucinaciones, ideas delirantes y la conducta extraña. Por ejemplo, podemos mantener una postura rara sin razón aparente. Los síntomas negativos se refieren a la ausencia o disminución de las cogniciones o emociones o conductas que normalmente están presentes en personas sin el trastorno. Expresividad embotada o plana. Esto podemos ver una disminución de la expresividad facial, por lo que llamamos la cara de póker, por ejemplo. Pobreza del habla. Aquí podemos hablar de síntomas como la ecolalia, palilalia, entre otros. También tenemos anedonia o disminución a nivel afectivo, apatía, retardo psicomotor e inercia física. Otro de los puntos importantes es también que existe el trastorno esquizotípico y el trastorno esquizoide, los cuales sus nombres son similares al trastorno de esquizofrenia y algunos llegan a tener ciertas similitudes con el mismo. Por ejemplo, el trastorno esquizoide es un trastorno de la personalidad cual altera la capacidad para relacionarse con los demás de manera significativa, es una manera limitada. Los pacientes con el trastorno de personalidad esquizoide, a diferencia de los demás que tienen esquizofrenia, no tienen alteraciones cognitivas ni perceptivas. Estas personas no sufren ni de alucinaciones ni de paranoide. Por otro lado, el trastorno esquizotípico de la personalidad es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. En el trastorno de personalidad esquizotípica se suele confundir con la esquizofrenia. Sin embargo, las personas con trastorno de personalidad esquizotípica tienen creencias y comportamientos extraños, pero a diferencia, no representan siempre alucinaciones y delirios, y tampoco llegan a tener una desconexión con la realidad como si la tienen los pacientes con esquizofrenia. Otro de los elementos importantes es la farmacología. La farmacología para nosotros, los psicólogos, no la manejamos directamente, sino de esto se va a encargar el psiquiatra, quien será el que responda a las dosis que debe llevar el paciente sobre los diferentes fármacos que lo atienden. Los pacientes con esquizofrenia requieren de manera muy importante un tratamiento farmacológico con medicación antipsicótica, que necesita ser vigilado continuamente durante el curso de la enfermedad. Los psicólogos lo que nos encargamos es de la adherencia al tratamiento y de que este sujeto pueda llevar el tratamiento de la mejor manera posible. Además de los antipsicóticos, también tenemos, porque el paciente llega a tener comorbilidad con otros trastornos, los antidepresivos, antiepiléticos y antiansiolíticos. El siguiente elemento también importante dentro de un tratamiento de la esquizofrenia desde el modelo cognitivo-conductual es el cuidado del paciente. Este trastorno interfiere frecuentemente con la capacidad del paciente para reconocer y buscar ayuda ante las enfermedades físicas o para defender unas necesidades adecuadas de cuidado personal, por lo que es crucial que los pacientes reciban un control individual para integrar los distintos aspectos de su programa de tratamiento, para asegurar una continuidad del cuidado a lo largo del tiempo. Es el modelo de vulnerabilidad, estrés y habilidades de esquizofrenia. Es una formulación teórica sobre el origen de la psicosis, que combina múltiples acciones, factores causales. Este modelo plantea que la gravedad, el curso y los resultados de esquizofrenia están determinados por tres factores interactivos: vulnerabilidad, estrés y habilidades de afrontamiento. Se piensa que la vulnerabilidad biológica está causada por una combinación de influencias genéticas
genéticas y ambientales tempranas. Por ejemplo, complicaciones obstetricias que producen daños cerebrales sutiles en el recién nacido. Sin la vulnerabilidad biológica necesaria, los síntomas de la esquizofrenia nunca se desarrollarían. En otro lado tenemos el estrés. Puede definirse como las contingencias o acontecimientos que requieren una adaptación del individuo con el fin de reducir al mínimo los efectos negativos. Cuanto mayor es la cantidad de estrés a la que se está expuesto el paciente, más vulnerable será a las recaídas y a las rehospitalizaciones. Por último, las habilidades de afrontamiento se definen como la capacidad para reducir al mínimo los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica o, en otras palabras, la capacidad para eliminar o escapar de los estímulos estresantes que impactan sobre el paciente. El entrenamiento en habilidades sociales se empieza por evaluar dichas habilidades. En primer lugar, las habilidades verbales, que tienen que ver con las palabras y propiamente el lenguaje. En segundo lugar, las habilidades no verbales, que tienen que ver con la postura, los gestos, los movimientos manuales e incluso la proxemia. En tercer lugar, se evalúan las características paralingüísticas, que tienen que ver con el volumen, el tono, la velocidad en la que se habla y los tiempos de respuesta. Y por último, el equilibrio interactivo, que tiene que ver con la implicación de la persona en lo que se está conversando y su latencia de respuesta para con el interlocutor. Algunas de las preguntas que se suele realizar en terapia son: y otra cosa que se evalúa es la percepción social y tiene que ver con la implicación de la persona de manera cognitiva en lo que se está hablando, de si tiene capacidad para darse cuenta o interpretar señales interpersonales en la conversación. Algunos formatos en los que se puede llevar a cabo este entrenamiento es individual, con el paciente directamente en la consulta, o grupal, que de algún modo resulta más económico al tener múltiples pacientes, y otra ventaja es que le resulta efectivo al paciente observar otros modelos, facilitando la adquisición de estas habilidades, y que puede llevar a cabo representaciones de papeles de manera grupal en donde puede reforzar la habilidad. Para llevar a cabo el entrenamiento se realizan 8 pasos. En primer lugar, las sesiones del entrenamiento empiezan estableciendo la importancia de aprender una nueva habilidad. De algún modo se le explica la habilidad al paciente para motivarlo y poder activar el entrenamiento. En segundo lugar, se describen los pasos de la habilidad y se discuten. Eso le permite al paciente conocer en qué se basa cada paso y facilitar el aprendizaje gradual. En tercer lugar, los entrenadores modelan una representación de papeles. El objetivo de esta demostración, de algún modo, es ayudar al paciente a comprender cómo se da la habilidad y cómo se combinan los distintos componentes. Cuarto, después de que se ha modelado dicha habilidad, se fomenta una breve discusión a modo de repaso paso a paso. 5. Inmediatamente después de que los entrenadores han modelado la habilidad, se incita al paciente a practicar dicha habilidad. 6. Al finalizar la representación, se le ofrece al paciente una retroalimentación positiva, en donde se le refuerza la habilidad y se le dice que hizo bien. 7. Luego se proporciona una retroalimentación correctora, en donde se le corrige al paciente, valga la redundancia, aquello que puede mejorar. Y 8. Al cerrar el entrenamiento en la sesión de consulta, se le asignan al paciente tareas para la casa en donde pueda reforzar la habilidad en su ambiente natural. Ahora pasaremos a hablar acerca de los tratamientos basados en la teoría de la terapia cognitivo-conductual para la esquizofrenia, empezando por el entrenamiento en habilidades sociales, que es un conjunto de técnicas
basadas en la teoría del aprendizaje social, que constituye un paquete de intervención sistemática para que el paciente pueda aprender nuevas habilidades interpersonales. Se ha encontrado continuamente que los pacientes con esquizofrenia tienen una escasa competencia interpersonal, que puede ser influencia conjunta de los síntomas propios del trastorno, de una historia inadecuada de aprendizaje debido a una baja estimulación o debido a la pérdida de estas habilidades por su poca utilización. Uno de los tratamientos para la esquizofrenia es la terapia familiar. Esta es una terapia que va dirigida a mejorar las habilidades de comunicación entre los miembros de la familia y de algún modo a crear una habilidad para solucionar problemas. Además, esta busca de algún modo disminuir al máximo las relaciones estresantes que pueden empeorar el curso de la enfermedad. Estas sesiones se llevan a cabo en 4 etapas secuenciales. En primer lugar, la evaluación, que es propiamente la exploración de la problemática no solamente del paciente, sino de la familia. En segundo lugar, la educación, que se puede llevar a cabo entre 3 o 4 sesiones y que se basan en psicoeducar a la familia y al paciente acerca de cómo se llega al diagnóstico de los síntomas característicos del curso de la enfermedad, de los mitos que pueden estar ligados a la enfermedad y de los resultados que se pueden esperar en la terapia. Además, estas sesiones también se llevan a cabo para conocer la medicación implicada, los horarios y la planificación del tratamiento y los efectos secundarios que ésta puede acarrear. En tercer paso, tenemos el entrenamiento en habilidades de comunicación, que se puede llevar a cabo entre 4 y 8 sesiones. Y esta busca de algún modo enseñar a la familia a comunicarse en primera persona con el paciente, a comunicar los sentimientos positivos y negativos, haciendo referencias a conductas específicas y debido a los deterioros cognitivos propios de la enfermedad, se le enseña a los familiares a dirigirse de manera breve y directa con el paciente. Por último, el entrenamiento en solución de problemas, que ya sería entre quinta y 15 sesiones, que tiene que ver con una enseñanza para la familia de solucionar problemas y por fin alcanzar una independencia de ya al finalizar la sesión. Otro de los tratamientos que se pueden llevar a cabo es el entrenamiento en habilidades de afrontamiento para los síntomas psicóticos residuales. A pesar de que el paciente lleve un tratamiento farmacológico óptimo, se ha encontrado que la capacidad de aprender habilidades de afrontamiento para enfrentar estos síntomas pueden disminuir el malestar del paciente y mejorar por consiguiente el curso de la enfermedad. Primero se realiza un análisis funcional del síntoma psicótico. De este modo podemos concretar un síntoma en específico y conocer la forma, la ocurrencia, la duración, la intensidad y la frecuencia con la que el síntoma se presenta. Más adelante se puede investigar con el paciente los antecedentes en que este síntoma se presenta y cuáles son las reacciones propias del paciente a estos y las consecuencias que conllevan. Otro de los tratamientos que se pueden llevar a cabo es el entrenamiento en habilidades de afrontamiento para los síntomas psicóticos residuales. A pesar de que el paciente lleve un tratamiento farmacológico óptimo, se ha encontrado que el entrenamiento en habilidades de afrontamiento pueden ayudar al paciente a disminuir el malestar causado por estos síntomas y esta problemática. En primer lugar, se realiza un análisis funcional del síntoma psicótico. De ese modo se puede concretar el síntoma y conocer la forma, la duración, la ocurrencia, la frecuencia y la intensidad con la que este síntoma se presenta. Más adelante también se puede investigar acerca de los antecedentes en que este síntoma se presenta, las reacciones propias del paciente
y las consecuencias que el síntoma conlleva. Luego se procede a seleccionar y ensayar una estrategia de afrontamiento. Para ello, se puede utilizar una de las estrategias que ya el paciente esté utilizando y que le haya resultado exitosa, o se puede tomar una que utilice con poca frecuencia. Entre algunas que se pueden utilizar están los métodos cognitivos, que puede ser el habla positiva, la desviación de la atención o centrarse en el síntoma. Otras están las conductas de cambios, que puede ser jugar un juego con alguien, iniciar conversaciones o salir a dar un paseo. Y por último están las que modifican los estímulos sensoriales, que puede ser escuchar música, tararear, cantar una canción o técnicas de relajación. Luego de que se ha seleccionado alguna de las técnicas, se procede a el ensayo, en donde primero se le pide al paciente que practique la habilidad en voz alta, el paso a paso, y en segundo lugar se le pide al paciente que practique la habilidad de manera encubierta. Luego de que se ha seleccionado y se han ensayado las habilidades, se le asignan al paciente tareas para la casa, para que pueda reforzar la habilidad, no solamente en el ambiente natural, sino que pueda llevar a sesión obstáculos que se le puedan presentar en el momento. Por último, luego de que ya se ha ensayado, se ha practicado y se ha consolidado la primera estrategia de afrontamiento, se pasa al aprendizaje de una segunda estrategia. Esto le permite al paciente tener más de una habilidad a la que pueda recurrir en los momentos en que se presente el síntoma. Ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo el tratamiento de abuso de sustancias psicoactivas. El abuso de sustancias psicoactivas pueden poner en peligro lo que vendría siendo los efectos de la medicación antipsicótica, debido a que esto lo que provoca es un rebrote en los síntomas y la hospitalización. Debido a este elevado prevalencia del trastorno de consumo de sustancias psicoactivas, pues lo que hace es que el terapeuta debe mantener un buen indicador sobre el consumo de estas sustancias, ya que esto lo que va a permitir es que se trabaje con el paciente antipsicótico y a su vez se intente abordar el problema cuando surja. En esto es fundamental que se tenga el compromiso y también la presunción. El compromiso, ¿por qué? Y en esta etapa de recuperación del paciente, que va a mantener un tratamiento de abuso de sustancias, pues lo que se va a generar tenemos el compromiso y la persuasión. En el compromiso, estamos en una etapa de recuperación del paciente que consume sustancias, debido a que en ese momento pues está activamente consumiendo tanto alcohol como drogas. Y no se encuentra implicado en lo que vendría siendo un proceso terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el terapeuta? Es generar una alianza con el paciente para sembrar una semilla desde el compromiso y el paciente pueda mantener el proceso terapéutico durante todo lo que se pueda, ya que con esto lo que se hace es ayudar al sujeto y evitar la crisis o manejar la crisis de la mejor manera. Y a su vez, esto pues puede permitir generar una base y un inicio de una relación terapéutica sólida y estable. La presunción, lo que establece es que, una vez que se estableció esta relación terapéutica con el paciente, pues el objetivo clínico siguiente sería persuadir al paciente de que el consumir tanto droga como alcohol es algo perjudicial para él. Entonces, al abusar de sustancias psicoactivas, pues se contribuye a un problema y se tiene que trabajar para reducir este abuso. En esta parte tenemos lo que vendría siendo el tratamiento activo y también la prevención de recaídas. En el tratamiento activo lo que se hace en esta etapa fundamental es reducir de forma parcial o completa el consumo de sustancias psicoactivas. Existen 3 factores fundamentales en esta etapa, debido a que la persona
suele consumir de forma frecuente las sustancias psicoactivas. Entonces, la primera vendría siendo para evitar los síntomas molestos. La segunda es que, bueno, el contexto promueve a que pueda consumir las sustancias. Y por último, vendría siendo por placer, ¿ok? Entonces luego tenemos la prevención de recaídas, que en pocas palabras es suministrar a que el paciente pueda entender que es vulnerable a que pueda recaer a volver a consumir las sustancias, ya que en el anterior lo que se hizo fue retirar o reducir de forma parcial o completa el consumo, y en la recaída es hacerle entender que, bueno, es vulnerable a que pueda volver a consumir. No, ya va, y no es. Hacia abajo, hacia abajo. Se fue. Ok, lo que le voy a hablar ahorita es el tratamiento cognitivo-conductual para delirio y alucinaciones. En la parte de delirio, pues el abordaje cognitivo lo que trata es explorar la construcción de la realidad que genera el paciente. A su vez, los datos significativos de su experiencia, el sesgo cognitivo y a su vez la historia de vida. Aquí es fundamental entender que también las alucinaciones pues se dan por la frecuencia, ya que el paciente pues reporta tener una frecuencia a nivel de alucinaciones auditivas. Estas alucinaciones auditivas pueden ser a través de músicas y zumbidos. La mayoría de estas intervenciones cognitivo-conductual pues en pocas palabras se dirigen a explorar la idea de a través de la frecuencia, la intensidad y la variabilidad de los eventos que el paciente notifique. A su vez también de valorar lo que vendría siendo las creencias. En esta parte de las creencias lo que se hace es indagar sobre esta creencia que el paciente pues está teniendo, y a su vez con una entrevista comprender lo que las voces le están tratando de decir. Y en el abordaje de la creencia, pues lo que se va a hacer es cuestionar de una forma sutil la creencia que el paciente pues está manifestando. Y bueno, se ofrece alguna explicación alternativa con el paciente. Para comprender las alucinaciones es fundamental entender el contenido que subyacen de ellas. Para abordar esto o explorarlo, lo que se hace es hacerle preguntas al paciente para poder confirmar lo que esté escuchando y a su vez poder brindarle otras opciones de esa alucinación que le está escuchando. Para ello es fundamental trabajar con el contenido de las voces, enseñándole al paciente que reconocer que, bueno, esto está estrechamente relacionado con el concepto que tiene de sí mismo y con el de los demás. Para ello se usan unas técnicas fundamentales sobre dos registros, y uno habitualmente de lo que vendría siendo las situaciones estresantes y otra de las voces. Creencias sobre las voces. Las creencias sobre las voces tienen un tipo fundamental, y es que está la omnipotencia, la benevolencia y la malevolencia. La omnipotencia pues tiene una característica fundamental, y esto tiene que ver exactamente con la creencia que tiene la persona. Por ejemplo, una persona que es religiosa pues va a entender la omnipotencia como un Dios que lo está protegiendo de algo. La malevolencia es alguien que le quiere hacer daño. En este tipo pues se puede dar por castigo o persecución. Es decir, la persona que está castigando o a nivel de daño al paciente. Y la persecución es que lo esté persiguiendo para hacerle daño. Y luego está la benevolencia, que puede ser a raíz de me están castigando por algo, pero un ángel guardián me está protegiendo. Entonces, lo importante de esta parte es entender que las voces tienen interacción con el paciente, y que esta interacción lo que hay es que enseñar al paciente que a veces lo que se está escuchando
no es exactamente lo que en realidad es. Por ello se usan el registro para poder entender la construcción de la realidad que él está teniendo y las voces per se que está escuchando. Ahora se va a hablar sobre los paquetes integrados multimodales. Estos paquetes, bueno, están constituidos por un programa de intervención. Este programa de intervención lo que hace es mejorar la orientación conductual de las habilidades, no solo cognitivas, sino también sociales, de los pacientes con esquizofrenia. Esto, bueno, consta de 5 subprogramas que, bueno, están diseñados para mejorar las difusiones cognitivas y el déficit social. Y también lo que vendría siendo la parte conductual característica de la enfermedad. En estos subprogramas lo que se trabaja son las habilidades cognitivas básicas, también la transformación de las habilidades cognitivas en respuestas verbales y sociales, y también lo que vendría siendo los problemas interpersonales complejos. Este tipo de programa, bueno, está constituido para grupos de 5 a 7 personas que, bueno, tiene una duración de 30 a 60 minutos, tiene que ser 3 veces a la semana y a su vez una duración mínima de 3 meses. En este propósito, lo que hablamos anteriormente, Fenton en el año 2000 concreta los siguientes supuestos y características de la psicológica como requisitos para su eficacia. 1. La concepción de la esquizofrenia como un trastorno de base biológica que se puede manejar parcialmente por medio del aprendizaje y de la práctica de estrategias de enfrentamiento. 2. Utilización del modelo de vulnerabilidad de estrés como soporte para la explicación de la sintomatología y del curso de la enfermedad. 3. Consideración del establecimiento de una alianza terapéutica como requisito para el adecuado desarrollo del resto de las actividades. 4. Énfasis en la comprensión de la experiencia subjetiva del trastorno y el fortalecimiento de los recursos naturales de afrontamiento. Y 5. Una consideración del tratamiento como un proceso flexible y basado en las necesidades y capacidades individuales. Por último, también conviene recordar que cada intervención presupone la recepción por parte del paciente de cuidados permanentes de apoyo y de manejo, incluyendo el tratamiento farmacológico, los servicios necesarios para una adecuada cobertura de las necesidades humanas básicas. Sobre los tratamientos psicológicos para la esquizofrenia. La formulación de la esquizofrenia como una enfermedad que requiere un tratamiento multicomponente e individualizado ha permitido el desarrollo de una serie de terapias psicológicas adaptadas a las distintas necesidades y fases de la enfermedad. En combinación con el tratamiento psicofarmacológico, la terapia cognitivo-conductual es una intervención prometedora que provee al clínico un modelo para entender al paciente esquizofrénico y su manera de percibir el mundo. Asimismo, le da herramientas diferentes a la farmacología que pueden potenciar el tratamiento convencional. Por otro lado, los tratamientos psicológicos se han centrado en los efectos de la adaptación a las experiencias psicóticas, en la reducción de los síntomas psicóticos residuales, la prevención de las recaídas, el cumplimiento del tratamiento, las relaciones interpersonales, la adquisición de habilidades necesarias para una vida independiente y la reducción del estrés y la carga familiar.